Muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a repasar el tema correspondiente a enfermedad nodular tiroidea y cáncer de tiroides. Primeramente vamos a ir definiendo cada una de estas enfermedades. Lo primero que tenemos que decir es que la mayoría de los pacientes que van a acudir a la consulta, el primer signo que pueden evidenciar ellos va a ser la presencia de bocio. Entonces, ¿cómo se define el bocio? Solamente como un aumento del tamaño de la glándula tiroides. Este bocio puede tener diferentes etiologías, desde defectos en la biosíntesis, como la deficiencia del yodo, que esto va a provocar un aumento en lo que sería la producción de la TSH y por ende esta sobreproducción de la hormona TSH va a producir un crecimiento de la glándula tiroides. Otras causas por las cuales se puede presentar bocio en los pacientes va a ser las causas autoinmunes. Esto especialmente se puede evidenciar en la enfermedad de Graves-Basedow, que se debe a la producción de las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, que van a actuar directamente sobre el receptor de la TSH y por ende va a producir una mayor proliferación de las células tiroideas. En la tiroiditis de Hashimoto, la causa por la cual se puede producir el bocio va a estar ubicada directamente sobre los defectos de síntesis y por ende va a existir un aumento de la TSH, lo que va a producir una infiltración linfocítica. Entonces, esas serían las características o las etiologías más frecuentes para la presencia del bocio. Ya hablando sobre la enfermedad nodular tiroidea, este se va a caracterizar por un crecimiento desordenado, tanto en la glándula tiroides. Esto puede ser en forma de hiperplasia o neoplasia. A diferencia del bocio, que es un crecimiento armónico, se podría decir, de toda la glándula tiroides, en la enfermedad nodular tiroidea no va a haber este crecimiento, va a ser un crecimiento desordenado. En la exploración física, un 7% de los adultos puede presentar esta enfermedad nodular tiroidea sin presentar síntomas. Y realizando la ecografía de tiroides se puede evidenciar que esta enfermedad puede estar en más del 50% de los pacientes. Existen nódulos menores a 1 centímetro de diámetro, los cuales pueden ser muy difíciles de diagnosticar solamente con la exploración física y por lo común se necesitan exámenes imagenológicos para confirmar la presencia de estos nódulos. Entonces, los nódulos tiroideos se los puede clasificar en solitarios o múltiples y si estos pueden ser funcionales o no funcionales. Ya entrando al contexto de la enfermedad nodular tiroidea, podemos encontrar a uno de sus principales representantes, que vendría a ser el bocio difuso no tóxico, que esto se lo define como el aumento de tamaño difuso en ausencias de nódulos e hipertiroidismo. Entonces, este tipo de pacientes solo van a presentar un aumento de la glándula tiroides. Dentro de la etiología más frecuente en la presentación de esta patología se va a deber a la deficiencia de yodo. Este va a afectar a un 5% de la población a nivel mundial y por ende se lo puede catalogar como en zonas que superen este porcentaje, que presenten un mayor porcentaje, mayor al 5% de su población presente en esta patología, entonces se lo puede catalogar como un bocio endémico. En algunas regiones donde no es característica la presentación de esta enfermedad, entonces se lo puede catalogar como un bocio esporádico. Y en algunos pacientes la etiología puede ser desconocida. Como ustedes fueron viendo durante el avance de estos temas, especialmente en patología de tiroides, esta patología igual es más frecuente en el sexo femenino. Durante la clínica, la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos. Solamente el único signo que nosotros vamos a poder evidenciar va a ser el aumento del volumen de la glándula tiroides. Eso vendría a ser en la exploración física. Al realizar la palpación de esta glándula tiroides no va a ser dolorosa la palpación y tampoco va a existir la presencia de los nódulos.
También se puede encontrar que el crecimiento de esta glándula tiroides puede producir un bocio retroesternal que al realizar la maniobra de Pemberton, esta nos puede dar una congestión facial y cervical debido a la obstrucción venosa yugular. Entonces, este es un signo característico del bocio retroesternal. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Va a ser solamente la restitución de yodo o la administración de yodo en la dieta. Ya el bocio multinodular no tóxico, este se puede presentar hasta en un 12% de los pacientes adultos. Igual es mayor, es más frecuente en el sexo femenino y su frecuencia va a ir aumentando con la edad. También se presenta especialmente en regiones que presentan déficit de yodo y dentro de las manifestaciones los pacientes, igual que la anterior pueden ser asintomáticos y presentar o ser eutiroideos, pacientes eutiroideos. Si es que en algún momento el paciente con un bocio multinodular no tóxico pueden llegar a presentar síntomas, entonces estos más que todo van a ser signos de compresión a nivel respiratorio. Esto debido a que el tamaño del bocio va a ser un tamaño considerable. Si es que en algún momento de la evolución de la enfermedad el paciente puede llegar a presentar dolor, esto nos tiene que indicar dos etiologías principales, o a sospechar dos causas de la presencia del dolor. Que se presenta una hemorragia nodular a nivel de los nódulos tiroideos, o puede ser un indicativo de que el paciente está cursando con una neoplasia. También otro indicativo de que el paciente puede estar con una neoplasia es la presencia de la disfonía. Esta se va a deber a una lesión a nivel del nervio laringo recurrente. Entonces, en la evolución de esta enfermedad, los pacientes que presenten dolor puede ser, tienen una alta sospecha de cáncer de tiroides. Entonces, siempre se tiene que sospechar ante estas dos, bueno, ante la presencia de el dolor o la disfonía. ¿Cuál es el tratamiento que se realiza? Solamente inicia un tratamiento conservador, sí, porque la mayoría de los pacientes solamente son asintomáticos, pero tenemos que tener ciertos cuidados, especialmente si es que estos pacientes se les administran medios de contraste para realizar exámenes imagenológicos, como ser las tomografías. Tenemos que evitar estos medios de contraste o sustancias que tengan yodo porque nos pueden producir el famoso fenómeno de yodo ácido, que es un aumento de la producción de la hormona tiroidea por el exceso de yodo. Entonces, en este caso, estos pacientes con este bocio multinodular pueden llegar a presentar clínica de hipertiroidismo por este fenómeno de yodo ácido. También se podría realizar, si es que el bocio fuera de gran tamaño, podríamos realizar el tratamiento con yodo radioactivo a una dosis de 0.1 milicuris por gramo de tejido tiroideo. Entonces, con esta administración del yodo radioactivo podemos llegar a una disminución entre el 40 al 50% del tamaño. En caso de que no tuviéramos el efecto deseado con la administración del yodo radioactivo, entonces se tendría que realizar el tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes. Ya hablando de los pacientes que sí pueden presentar alteración a nivel del perfil tiroideo y presentar sintomatología de hipertiroidismo, se encuentra el bocio multinodular tóxico. Entonces tiene una patología, una patogenia similar al bocio multinodular tóxico. La diferencia va a ser en que esta patología presenta los nódulos autónomos funcionales. Entonces van a haber nódulos que van a hiperfuncionar. Por tal motivo va a haber la presencia de una clínica de hipertiroidismo. Entonces dentro de la clínica hay la presencia del bocio. El hipertiroidismo puede ser subclínico o tener una leve tirotoxicosis.
En algunos pacientes, especialmente si son pacientes ancianos, la primera manifestación puede ser la presencia de una fibrilación auricular, pueden tener una taquicardia, pueden estar con nerviosismo, temblores, puede haber pérdida de peso. Entonces, en este tipo de pacientes puede presentarse algunos síntomas de un paciente con hipertiroidismo. Laboratorialmente, ¿cómo nosotros tenemos que hacer el diagnóstico? Es mediante el perfil tiroideo. Entonces, ¿cuál es la característica de estas? La TSH se va a encontrar baja o suprimida y la T4 libre se va a encontrar levemente aumentada o incrementada. En algunos pacientes en donde la T4 se puede encontrar dentro de los rangos de normalidad, en este caso podríamos hacer el uso de la T3, en donde se va a evidenciar que esta hormona T3 se va a encontrar más elevada que la T4 libre. Entonces es una ayuda diagnóstica para el diagnóstico de esta patología. También podemos realizar el diagnóstico mediante imágenes. En este caso podríamos utilizar la gamografía de tiroides. En esta nos puede describir la presencia de múltiples regiones con una captación aumentada. Entonces, la presencia de varias nodulaciones que van a llegar a hipercaptar el material radioactivo. En, en estos pacientes que presentan estas características, si es que existiera la evidencia de nódulos que no tienen una captación o se los puede catalogar como nódulos hipofuncionantes, comúnmente llamados nódulos fríos. Entonces, en este tipo de pacientes se debe realizar lo que es la punción aspiración con aguja fina. Esto debido a que pueden ser nódulos con alta sospecha de neoplasia. Entonces, dentro del tratamiento del acoso nodular tóxico podemos encontrar, en primer lugar, la administración de los antitiroideos. Ya en el tema de hipertiroidismo, ustedes han repasado cuáles son los antitiroideos y las dosis que se pueden administrar. Esto con el fin de normalizar la función de la glándula tiroides. Como segunda opción del tratamiento podemos hacer la administración del yodo radioactivo, que vendría a ser el tratamiento de elección en este tipo de pacientes debido a que estos nódulos van a ser ávidos por la absorción del yodo. Entonces el yodo radioactivo puede llegar a tener una tasa de curación mayor al 80%. Y en caso de que ambos tratamientos no resultaran, ya sea los antitiroideos o el yodo radioactivo, entonces el tratamiento definitivo vendría a ser la extirpación de la glándula quirúrgica, de la glándula tiroides mediante la cirugía. También tenemos que tomar en cuenta la presencia de del nódulo solitario hiperfuncional, o también llamado el adenoma tiroideo, o el adenoma tirotóxico o adenoma funcional. Este se debe a una alteración especialmente a nivel genético, donde va a existir mutaciones del gen que codifica al receptor de la TSH. Entonces, dentro de su clínica, igual los pacientes pueden presentar una tirotoxicosis leve o síntomas leves de hipertiroidismo, y especialmente dentro del laboratorio vamos a encontrar una TSH que va a estar disminuida. Dentro de la gamografía de tiroides se puede demostrar que va a haber una captación del nódulo hiperfuncionante con inhibición del resto de la glándula tiroidea, y dentro del tratamiento está la aplicación del yodo radioactivo, que esta puede ser a una dosis de 10 a 29.9 o 30 milicuris, que pueden llegar a corregir la función tiroidea hasta en un 75% de los pacientes, pero dentro del lapso de los 3 meses. En caso de que el yodo radioactivo no logre controlar este cuadro clínico, entonces el tratamiento quirúrgico vendría a ser una hemitiroidectomía. Entonces sería la extirpación del lóbulo donde se encuentra el nódulo hiperfuncionante. También se puede realizar la administración en esta patología con los antitiroideos y los beta bloqueantes, pero es por un lapso entre los 6 a 12 meses de tratamiento para llegar a una normalización
de la función tiroidea y posteriormente realizar el tratamiento quirúrgico. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, estas son las características de la glándula tiroides. Tenemos una primera imagen donde se ve evidencia de una tiroides normal. En la siguiente imagen podemos ver una enfermedad de Graves-Basedow, donde va a haber un aumento del tamaño de la glándula tiroides y por ende va a haber una hipercaptación del material radioactivo en toda la glándula tiroides. La tercera imagen pueden ver la presencia del bocio multinodular hiperfuncionante, donde se ven varios nódulos que son hipercaptantes del material radioactivo, y en la última imagen se puede ver al adenoma tóxico. Solamente es la presencia de un nódulo tiroideo hipercaptante con inhibición del resto de la glándula tiroides. Ya entrando al siguiente tema, que vendría a ser el cáncer de tiroides, podemos definir que el carcinoma más frecuente de la tiroides, bueno, el carcinoma de tiroides es la neoplasia más frecuente dentro del sistema endocrino. Con el paso de los años, su frecuencia ha ido incrementándose de lo que era de 4.9 por cada 100.000 pacientes, que actualmente se puede considerar que esta cifra ha llegado a los 14 casos por cada 100.000 pacientes. Entonces, cada tipo de cáncer tiene sus diferentes características, por lo cual van a facilitar lo que va a ser su diagnóstico y su tratamiento. Entonces, estas características pueden ser la realización de la punción de aspiración con aguja fina. Se puede utilizar el yodo radioactivo para el diagnóstico y también para el tratamiento. También podemos utilizar marcadores séricos para detectar ya sea una enfermedad residual o la posibilidad de recurrencia de este tipo de cáncer en los pacientes. Dentro de estos podemos utilizar la tiroglobulina para el cáncer papilar de tiroides y el cáncer folicular de tiroides. Entonces, los niveles de tiroglobulina nos pueden indicar la presencia de esta enfermedad. Y los niveles del calcitonina lo podemos utilizar para el cáncer medular de tiroides. Entonces, en la siguiente tabla podemos ver la prevalencia o el porcentaje de presentación de los diferentes cánceres de tiroides. Dentro de los más frecuentes tenemos al cáncer folicular de tiroides. Dentro de las células foliculares podemos encontrar específicamente al cáncer papilar de tiroides, que se puede encontrar en un 80-85% de todos los cánceres de tiroides de forma general. Entonces, el más frecuente vendría a ser el cáncer papilar. En segundo lugar tenemos el cáncer folicular, que está en un porcentaje de 2.5 hasta un 7% de todos los pacientes. El tercer cáncer más frecuente que se puede encontrar dentro de este tipo de cáncer tenemos al cáncer medular de tiroides, que se van a caracterizar por la presencia por la alteración a nivel de las células C o productoras de calcitonina, que es su marcador específico para el diagnóstico, que se encuentra en menos del 10% de los pacientes. Y por último, podemos encontrar al cáncer indiferenciado o anaplásico, que este se puede presentar en menos del 1% de todos los pacientes. Entonces, esa es la prevalencia aproximada de los 4 tipos de cáncer más frecuentes. Vuelvo a repetir, el cáncer papilar se encuentra en primer lugar, el cáncer folicular en segundo lugar, el cáncer medular de tiroides en tercer lugar y por último el carcinoma anaplásico o indiferenciado, que es el cuarto cáncer dentro de la frecuencia de los cánceres de tiroides. Y hablando de su patogenia, podemos evidenciar que existen diferentes etiologías, pero dentro de las más frecuentes tenemos a la radiación externa que pueden recibir los pacientes. Esto va a predisponer a las rupturas cromosómicas en los pacientes. Entonces, los pacientes que reciben radiación, especialmente lo que es a nivel del mediastino, la cara, cabeza o cuello, por patologías que necesitan el tratamiento con esta terapia, entonces están en riesgo de desarrollar lo que es el cáncer de tiroides.
Otra etiología para la aparición de este tipo de cáncer podemos encontrar a lo que es a la TSH, a los niveles elevados de TSH y a los factores de crecimiento. Entonces, dentro de los cánceres diferenciados, lo que vendría a ser el papilar y el folicular, estos van a expresar un nivel incrementado del receptor de la TSH, por lo cual estos están íntimamente relacionados con el nivel de los valores de la TSH para la aparición de este tipo de cáncer. Entonces, estas concentraciones elevadas de la TSH se asocian a un mayor riesgo de cáncer en los pacientes, especialmente en los pacientes que presentan los nódulos tiroideos. Entonces, ya hablando del cáncer de tiroides bien diferenciado, en primer lugar indicábamos que es el cáncer papilar de tiroides, que es el más frecuente dentro de todos los tumores de la glándula tiroides, que se presenta hasta en un 85% de todos los pacientes. Este se va a caracterizar porque a nivel glandular se va a encontrar es multifocal y va a presentar una invasión local con una extensión hacia las estructuras adyacentes. Se va a caracterizar porque va a tener una diseminación linfática hacia los ganglios regionales y también va a producir metástasis por vía hematógena, especialmente a lo que es el hueso y los pulmones. Cuando este cáncer es identificado en sus estados iniciales, con el tratamiento indicado, tiene un buen pronóstico, con una resolución casi del 100% de esta patología. Entonces podemos evidenciar en el siguiente cuadro que mientras más temprano se diagnostica este tipo de cáncer, el tiempo de sobrevida es mayor, a los 5 años. Como ustedes pueden ver, si es que nosotros llegáramos a diagnosticar en un estadio 1, tiene una tasa de supervivencia del cercana o casi del 100%, a diferencia de que si nosotros lo diagnosticáramos en un estadio 4, donde ya se encuentran metástasis, entonces el tiempo de sobrevida se encuentra aproximadamente del 50%. En segundo lugar, tenemos al cáncer folicular de tiroides. Esta mayormente se va a encontrar en regiones con deficiencia de yodo. Va a representar aproximadamente entre el 5 al 7% de todos los cánceres de tiroides. Su diseminación va a ser hematógena, a diferencia del cáncer papilar, que era una diseminación linfática. Esta se va a caracterizar por dar metástasis especialmente a nivel de los huesos, a nivel pulmonar y a nivel del sistema nervioso central. En relación o en comparación al cáncer folicular, esta tiene mayor mortalidad en relación a ese tipo de cáncer y es debido a que en algunos pacientes solamente se lo diagnostica ya en estadio avanzado, en estadio 4. Entonces, esta mortalidad va a depender especialmente si ya existen metástasis a distancia, que el paciente presente una edad mayor a 50 años, que el tamaño del tumor sea mayor a los 4 centímetros y en la histología, bueno, en la citología presente las células de Hürtel, además de que se identifique una invasión vascular. Entonces, estos son los factores por los cuales existe mayor mortalidad en este tipo de cáncer. El tratamiento que se puede realizar en estos dos tipos de cáncer, tanto en el papilar como en el folicular, el tratamiento de primera línea es el tratamiento quirúrgico mediante la extirpación de toda la glándula tiroides. En los pacientes en los que se los cataloga como alto riesgo de recurrencia, entonces en este tipo de pacientes se le puede asociar la administración del yodo radiactivo. También podemos hacerle el tratamiento mediante la supresión de la TSH. Entonces, ¿cómo se realiza esta supresión? Es mediante la administración de levotiroxina a dosis elevadas, que vendría a ser un pilar fundamental en el tratamiento. Entonces, antes de administrar el tratamiento con levotiroxina, se debe individualizar el riesgo de la recurrencia en estos pacientes. Entonces, en pacientes que tienen un poco riesgo de recurrencia, por lo común la TSH va a tener valores entre 0.5 y 2 miliunidades litro.
En pacientes con un riesgo intermedio, el valor de la TSH se va a encontrar entre 0.1 y 0.5 miliunidades internacionales. Y en pacientes que presentan un alto riesgo de recurrencia o la presencia de metástasis, el valor de la TSH se va a encontrar menor a 0.1 miliunidades litro. Entonces, estos tienen que ser los valores de la TSH con el tratamiento con levotiroxina. Entonces, mediante la levotiroxina a dosis elevadas, podemos hacer esta supresión de la TSH. También podemos hacer la administración con yodo radioactivo, igual en pacientes que tengan alto riesgo de recurrencia o presente metástasis a distancias. Este se va a hacer un tratamiento complementario con el tratamiento quirúrgico. Entonces, podemos evaluar mediante las dosis. Si hay sospecha de tejido remanente tiroideo, entonces tiene que ser la administración de 30 milicuris de yodo radioactivo, y si hay sospecha de enfermedad residual se puede dar hasta dosis de 150 milicuris. También se han venido haciendo tratamientos con nuevos medicamentos que son tratamientos potencialmente para el tratamiento de este tipo de cáncer. Dentro de estos tenemos a los inhibidores de las cinasas. En este caso se hizo un tratamiento con el sorafenib en un estudio de 470 pacientes, dentro de los cuales se evidenció que la administración de este medicamento pudo duplicar la supervivencia de los pacientes que presentaban ya un cáncer con metástasis. Continuando con la descripción de los diferentes tipos de cáncer, tenemos al carcinoma medular de tiroides, el cual va a representar el 5% de todos los cánceres diagnosticados. Esto se debe a un aumento en la concentración de la calcitonina, que también se puede constituir en un marcador para el diagnóstico de esta enfermedad y también para un diagnóstico de una enfermedad residual o un riesgo de recurrencia. Entonces la calcitonina nos ayuda para hacer el seguimiento de este tipo de cáncer. El tratamiento es directamente quirúrgico debido a que la radioterapia y quimioterapia no tienen efecto en este tipo de pacientes, y también que la administración de yodo radioactivo no es de gran utilidad debido a que estos tumores no van a llegar a captar este material radioactivo. Entonces el tratamiento de elección de primera línea vendría a ser el tratamiento quirúrgico, la extirpación de la glándula tiroides. Ya para terminar vamos a tener al cáncer anaplásico de tiroides, que es el de menor frecuencia, se puede presentar en menos del 1% de todos los cánceres de tiroides, pero es el de mayor agresividad. Presenta un pronóstico desfavorable, ya que debido a la agresividad que presenta este tipo de cáncer, al momento del diagnóstico el paciente tiene una sobrevida no mayor a los 6 meses posteriores al diagnóstico. Entonces, algunos estudios han mostrado un aumento en la supervivencia de estos pacientes con inmunoterapia, pero todavía no hay datos concluyentes. Y el tratamiento o realizar un tratamiento ya sea con yodo radioactivo, quimioterapia o radioterapia no tiene mucha utilidad en la sobrevida de estos pacientes. Entonces, este es el cáncer más agresivo que nosotros podemos encontrar. Entonces, con esto estaríamos terminando el tema de enfermedad nodular de tiroides y cáncer de tiroides. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.